Esta noche, pues estudiaremos el capítulo número 13 del libro del profeta Isaías. Y aquí vamos a ver cómo es la dimensión profética, cómo abarca un gran espectro en la historia humana, cómo abarca y se va dimensionando al presente, presente inmediato, se va a mediano plazo y también se va a largo plazo, que anuncia eventos que van a acontecer en lo postrero de los tiempos, en el día final de nuestro Abacados. Un fuerte abrazo, qué bueno que estén con nosotros, que el Abacados nos dé sabiduría para poder entender toda la dimensión que el Abacados tiene para nosotros. Un fuerte abrazo a nuestra amada familia en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades de Ecuador también. Un fuerte abrazo les enviamos y vamos con el capítulo 13 del libro del profeta Isaías. Y la escritura nos dice profecía 13:1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Esta palabra profecía no es la que tradicionalmente se utiliza para profetizar, sino esta se refiere más bien a un decreto judicial, a una sentencia. Entonces, una sentencia sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. En esta época que van a acontecer esto, que el marco histórico de la profecía del capítulo 13, estaba el imperio, eh, estaba Siria y Asiria, Siria como azote de Dios. Todavía Babilonia no representaba nada a nivel político en el imperio, en el antiguo Medio Oriente, en la zona donde se movieron todos estos imperios de la profecía bíblica. No existía totalmente como imperio. Pero desde aquí ya se establece un juicio sobre Babilonia sin que todavía sea imperio. Y aún más es una predicción profética lo que está en el libro de Revelaciones, capítulos 17 y 18, cuando nos habla del juicio sobre Babilonia que ha sido destruida, ¿verdad? La madre de todas las abominaciones y de todas las rameras de la tierra. También se nos ordena que salgamos de Babilonia para que no seamos partícipes ni de sus pecados ni de sus castigos. Entonces se proyecta a largo plazo y eso es algo que nosotros debemos de mirar y entender la dimensión profética que regula la historia de la humanidad. Todos los acontecimientos hasta el día de hoy, los 6.000 años, están reguladas ya determinadas por la palabra profética y con otras cosas que el Padre va revelando en su debido momento. Y la palabra profética tiene eso, es para gobierno, es para anunciar la voluntad del Padre sobre las naciones. Por eso en esta época es clave, determinante, el oficio profético, profetas que estén entendidos en los tiempos y profetas de naciones para estar atentos a lo que el Padre está haciendo y lo que quiere que se haga, que se establezcan juicios, que se liberen territorios, etcétera, etcétera, sobre las diferentes naciones. Hoy estamos al umbral de un nuevo mover profético sobre la tierra, profetas territoriales, profetas de naciones, y con la palabra del Padre, fieles a mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, es decir, verdaderos profetas de Dios que hablan al corazón de ciudades, al corazón de naciones. Vemos que aquí hay una sentencia, un juicio sobre Babilonia, y Babilonia todavía no existía como imperio, todavía no era imperio, pero ya la palabra profética que mira hacia adelante y ya está mirando el juicio sobre este imperio y ya está proyectándose también hacia el final de los tiempos. Luego, en el libro de Revelaciones, ese juicio sobre Babilonia. Continuemos en el versículo 2. Levantad bandera sobre un alto monte, alzar la voz a ellos, alzar la mano para que entren por puertas de príncipes. Miren, dice, levantad bandera sobre un monte alto, un monte pelado. ¿Cuándo se levanta bandera? Cuando se va en son de conquista. A levantar bandera para plantar territorio, para plantar conquista territorial. Cuando se sube a una montaña, se corona una cima, lo primero que se hace es plantar una bandera. Entonces, esto se refiere a territorialidad, a marcar posición. Dice, pongan banderas sobre un monte alto. Los montes representan gobierno en las escrituras. 13. Yo mandé a mis consagrados, y ahí está la palabra Mekadash. Miren, también son Kadosh, pero vamos a ver cómo les llama el Padre Kadosh a gente que no era de Israel, y ya vamos a ver quiénes son. Y les dice mis consagrados, mis santos, mis apartados.
Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mira, a los que se alegran con mi gloria. Miren, aquí le utiliza la palabra kados para referirse a un ejército que iba a ejecutar los juicios del Padre. Entonces, kados es un concepto totalmente diferente al que tradicionalmente hemos tenido, que no tiene que ver con que sean libres de pecado, no es kados eso. La Iglesia Católica Romana cambió el significado de la palabra kados. Aquí vemos, vamos a ver cómo un ejército impío, el Padre le dice que es kados, apartado, consagrado, eh, separado para algo específico, para algo en concreto. Entonces, ese es el sentido de kados en la Escritura. Es mis ejércitos santos. Muy bien, continuemos. Versículo 4, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, y Yahvé Sebaot, miren, ahí está, el Señor de los ejércitos, pasa revista a las tropas para la batalla. Miren, Yahvé Sebaot es general, es el comandante general, no solamente de los ejércitos celestiales, sino también de los ejércitos terrenales, porque aquí está hablando de ejércitos, un ejército muy numeroso terrenal, y le dice que él pasa revista, es decir, como un general pasa revista viendo que estén las tropas alineadas, que estén con el armamento, etcétera, etcétera, que estén listos para la guerra, así. Yahvé Sebaot también pasa sobre este ejército que iba a ejecutar juicios del Padre. Él es nuestro general. En toda batalla que hagamos, Él es nuestro general. Y en una de las últimas batallas tuvimos una palabra por parte de alguien del equipo que fue con nosotros y fue justamente eso, que Él estaba con nosotros. El Padre estaba pasando revista a ese escuadrón que fue a ejecutar la misión. Él es el general, Él es el comandante general de todo ejército. Entonces, nosotros no estamos solos en las peleas, no estamos solos en las batallas, siempre y cuando nosotros estemos alineados a la voluntad del Altísimo. Y esta es una manifestación también del Padre, eh, eh, el guerrero. Y a veces Sebaot es de las huestes, de las multitudes, de los ejércitos. Muy bien, continuemos. 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Toda la tierra que estaba bajo juicio en ese momento. No se refiere a todo el planeta Tierra. Eso también tenemos que entender nosotros a qué se está refiriendo. Se está refiriendo ahí a toda la tierra de Babilonia que iba a tener control. 6. Aullad porque está cerca el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El día del Señor, la mayoría de los profetas hablan, ¿verdad? El día grande y terrible que marcaba juicio sobre Israel, juicio también sobre los enemigos. Y el día del Señor también que está marcado en el libro de Revelaciones, en el capítulo 14 de Zacarías. Entonces hay diversas facetas del día del Señor. Este día del Señor se refiere al juicio sobre Babilonia. En esta época que se ejecutó, ya vamos a ver cómo se ejecuta y cómo el Padre nos describe. Miren, esto eh, lo hizo más o menos unos 100 años eh, antes de que se forme el imperio babilónico, antes de que venga el otro imperio que conquistó a Babilonia. Miren, entonces, miren la visión profética. Miren el oficio del profeta, qué hermoso, qué grande, cómo se proyecta, incluso Isaías, más adelante vemos hasta con el nombre de Ciro. Esos profetas necesitamos que se levanten en este tiempo. El Padre está levantando ese tipo de profetas. Miren, entonces, el día del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de qué acontecía en el día del Señor. El día del Señor en las Escrituras se refiere a un evento en que el Padre interviene, ya sea para traer juicio sobre su pueblo, redención sobre su pueblo, o para traer juicio sobre las naciones enemigas, juicio sobre la tierra. Día del Señor es una ocasión especial en que
el Padre interviene de manera directa sobre la tierra. Y vemos el día del Señor, cuando el reino del norte en el 722 fue dispersado por Asiria, cuando Judá fue llevado cautivo, ¿verdad? Cuando fue destruido el templo en el 70 de la era común, en el 135, ha habido varias facetas del día del Señor. Y luego también el juicio sobre todos los enemigos, cuando se ha lanzado al lago de fuego y azufre, Satanás, la bestia, el falso profeta, y todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Día del Señor. Entonces se mueve en diversas maneras. Hay un día del Señor en contra de su pueblo, pero hay un día del Señor a favor de su pueblo, y el último día del Señor es a favor de su pueblo. Ese es el que está pendiente. Muchos malinterpretan esto y dicen que hubo el día del Señor en el año 70. Sí hubo un día, pero no era como está anunciado por todos los profetas para redención de su pueblo. Eso fue juicio para su pueblo. Y eso es lo que debemos nosotros diferenciar. El día del Señor, vamos a ver, por favor, si me acompañan, amada familia, a Sofonías 1:14. Y vamos a ver un texto. 1:14. Todo el capítulo 1 habla del día de la ira del Señor, pero el versículo 14, Sofonías 1, Sefanía en hebreo. Cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé, gritará allí el valiente. Versículo 15. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, miren, el día de Yahvé es un día grande y terrible. Muchos dicen que el día del Señor venga, que venga ya, y la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Porque va a ser un día fuerte, en donde todo va a ser probado por fuego. Las obras de heno, de paja, van a ser consumidas, pero lo que es en oro, en plata, en piedras preciosas, prevalecerán. ¿Estamos listos realmente para el día del Señor? Esa reflexión debemos tener. Vamos a ver otro ejemplo del día del Señor en Joel 1, luego del profeta Oseas. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día del Señor, día de Yahvé, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuánto turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Altísimo, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó a todos los árboles del campo. El día del Señor, grande y terrible. Ahí también, en el capítulo 2 de Joel, versículo 1, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Altísimo, el día del Señor, el día de Hashem, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces ahí vemos otra dimensión del día del Señor. Y así hay muchísimos textos, muchísimos versículos del día del Señor, y vamos a terminar en Malaquías. Todos los profetas, la mayoría de los profetas mayores, menores, hablan del día del Señor. Vamos, por favor, al libro del profeta Malaquías. Malaquías 4, desde el versículo 1.
hasta el 5. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé Sebaot, y no les dejará ni raíz ni rama. Los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Yahvé Sebaot. Miren de nuevo Yahvé Sebaot. Miren la manifestación de Sebaot. El guerrero, el juez, el soberano, tiene que ver con el día del Señor. 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Miren, dicen, para el día del Señor, acuérdense de la ley de Moisés. Entonces, no puede estar abolida la ley de Moisés. A ciertas partes que sí están abolidas, la parte correspondiente a sacrificios, pero en general no ha sido abolida toda la ley de Moisés. Hay ciertas partes que nosotros ya hemos estudiado y ya sabemos qué parte está vigente y qué parte no está vigente. Entonces, ese día del Señor viene eso, pero aquí es específicamente el contexto histórico contra Babilonia. Entonces, siempre es clave determinante que nosotros veamos el contexto. ¿A quién está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Continuemos. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Miren qué terrible va a ser el dolor, que fue el dolor para Babilonia en ese tiempo y que va a ser para la Babilonia proyectada al final de los tiempos. Ya vamos a ver ese texto en Revelaciones, en el libro de Revelaciones. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. ¿Qué significa esto de rostros de llamas? Rojos en extrema vergüenza por el extremo dolor, la extrema opresión que iban a tener. Tendrán dolores como de mujer en parto, angustiados, etcétera, etcétera. Terrible el juicio sobre Babilonia. Versículo 9. He aquí el día del Señor. Viene terrible indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Miren, un juicio altísimo del Padre profetizado sobre Babilonia. El versículo 10, y aquí vamos a analizar un poco este texto que es muy determinante, muy clave. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y hubo un juicio sobre Babilonia que vamos a ver en los textos más adelante, ¿verdad? Cuando fue conquistada por el imperio persa. Hubo ya un juicio, pero ahí vemos que no cayó el cielo, no se oscureció la luna, no se oscureció el sol, las estrellas no dejaron de luz, etcétera, de dar luz, etcétera, etcétera. Entonces esto se refiere a algo diferente, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el libro de Revelaciones y también en Joel, lo que hablan que será, se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera, las estrellas de los cielos no darán luz, etcétera, etcétera, que se enrollará el cielo como un pergamino. Lo que está en el libro de Revelaciones, para yo entender lo que está allá, tengo que entender lo que está acá. ¿Qué significa proféticamente? ¿Qué significa ese lenguaje profético? Porque muchos piensan que el día del Señor, libro de las Revelaciones, que va a caer el sol, la luna, etcétera, etcétera, que se va a armar un caos, se va a destruir la tierra, pero no va a ser así. El Todopoderoso, como dice el profeta Isaías, no hizo la tierra para que esté vacía. La hizo para que el hombre ejerza gobierno ahí, que sea representante del Padre. Es decir, una jurisdicción de nuestros abacados, una manifestación, el establecimiento del reino del Altísimo aquí en la tierra a través de su creación, a través del Adán. Esto es lo que nosotros debemos entender, debemos aprender a dimensionar la palabra profética y entender en su contexto real. Aquí está anunciando eso. Y vamos a ver que en otras partes también se anuncia esto acerca del sol, de la luna, y vamos a ver el simbolismo profético que hay. Y vamos a ver en Génesis 37, ahí tenemos la historia
de José, ¿verdad? Génesis 37, ya les doy el versículo para que ustedes vayan registrando quienes están registrando, quienes van apuntando y poniendo en el chat. De paso, muchísimas gracias. 37:9, Bereshit 37:9, Bereshit o Génesis. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. En el texto que leímos de Malaquías 4, vemos que a los que temen su nombre en el día del Señor nacerá el sol de justicia. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significado profético tiene de que José miró que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él? Ahí en ese caso era su padre, su madre, pero ¿cómo su padre y su madre si ya estaba muerta? Ahí tenemos una profecía de la resurrección, ¿verdad? En que Raquel va a levantarse. Tiene que ver con las 11 tribus. Entonces, en las escrituras, cuando menciona sol, luna y estrellas, yo tengo que ver a qué se está refiriendo. No es literal las estrellas de los cielos. Continuemos, es un ejemplo. Vamos a ver también en el libro de Deuteronomio, de Barín 1:10, ahí nos dice que el Todopoderoso los multiplicó y son como las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo, arena del mar, es otra expresión para referirse también a los hijos de Israel, a los hijos de Abraham. Vamos a ver otro ejemplo con este tema del sol, luna, estrellas, etcétera, etcétera. El libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver el contexto ahí de Císara, ¿verdad? Y la batalla que tuvo Barak, Débora, etcétera, etcétera, ¿verdad? También tiene que ver con maestros de estrella del cielo. Sí, así es, como le dice el profeta Daniel en el capítulo 12, que los que enseñan la justicia, la verdad, serán como estrellas que brillan a perpetua eternidad. Muy bien, vamos a Jueces 5. Vamos a ver ahí también algo determinante para que entendamos esto de las estrellas, etcétera, etcétera, el lenguaje profético, que es simbolismo, y si nosotros entendemos esto, vamos a tener muchas más herramientas para estudiar el libro de Revelaciones. Jueces 5, y ustedes pueden leerse todo el cántico del capítulo 5, cántico de victoria que debemos nosotros hacer en cada convocatoria, en cada cosa buena que recibamos del Padre, exaltar su santo y poderoso nombre. 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. A ver, ¿cómo es esto que desde los cielos pelearon las estrellas? ¿A qué se refiere estrellas del cielo? ¿Por qué dice que las estrellas pelearon? Muy bien, esa pregunta ya la vamos a responder. Vamos a ver otro también en el libro de Job, antes de Salmos, Job 38, versículo 7. Job 38, 7. Voy a leerles desde el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Hay una piedra angular sobre la tierra. Escucha el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. A ver, ¿cómo es esto? De que alababan las estrellas del alba. ¿Cuáles son las estrellas del alba? Son seres espirituales, ángeles, alba de la creación, es decir, las primeras cosas creadas, las espirituales. ¿Verdad? Entonces, vemos Císara también, las estrellas pelearon contra Císara, son entidades, autoridades espirituales que moran en los cielos. Las estrellas de los cielos también se refieren a los ejércitos celestiales del Padre, que están a favor de nosotros, y hay otros también principados, potestades, gobernadores,
huestes de maldad que están en las regiones celestes, en el segundo cielo, ¿verdad? Entonces, este panorama de estrellas, de luna, del sol, que se oscurecerán, que no dan brillo, no se refiere solamente a los astros que nosotros vemos en el firmamento, porque eso también en el tumulto de la batalla, el humo, el fragor, todo ese ambiente espiritual de muerte que hay ahí, no permite ver, se oscurece el cielo, pero también tiene que ver con que autoridades, principados van a ser avergonzados. Recuerden, hemos estudiado en algunas otras enseñanzas, por ejemplo, Ezequiel 22, que Siria, Egipto, Asiria eran huertos del Edén, eran principados. Eh, entonces, esas son estrellas también del cielo. Entonces, esas estrellas que van a ser avergonzadas son autoridades espirituales, porque así también lo dan los textos que hemos leído, Job 38, jueces 5:20, etcétera, etcétera. Entonces, para ir entendiendo a qué se está refiriendo esto, entonces, cuando nosotros miramos un conflicto aquí en la tierra, no es solamente un conflicto aquí terrenal, también hay un conflicto que se da a nivel espiritual, como cuando vino la respuesta para Daniel, que se lo puso el príncipe de Persia, tuvo que venir Miguel y luego fue a pelear nuevamente contra el príncipe de Grecia. Entonces hay conflictos en el segundo cielo, hay conflictos espirituales que nosotros muchas veces no podemos ver, sino a través del espíritu, a través de la visión de los sentidos espirituales. El profeta Isaías me trae muy bien la descripción y me enseña esto para que nosotros entendamos qué va a pasar en el libro de Revelaciones. Porque esto es clave para que entendamos, porque esto ya se dio este juicio contra Babilonia. Y aquí en el capítulo 13 también me muestra eso. Entonces, vamos a ver en Daniel 8, también vamos a ver para entender un poco más de esto de las estrellas, de gobiernos, etcétera, etcétera, a qué se refiere la escritura. Daniel es un libro que habla de política de gobierno, de imperios, ¿verdad? Y él tenía mente de gobierno. Isaías también era mente de gobierno, era pariente del rey. Daniel 8, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 14 voy a leerles de corrido y luego voy a leer otros textos para reforzar algunos puntos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Quién era Belsasar? Era rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces, el contexto, Daniel está teniendo esta visión cuando estaba y en el cautiverio, luego de que Babilonia se levantó como imperio mundial y conquistó a Siria. Aquí ya vemos un paso más adelante de la profecía de Daniel 3. Dos, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán, y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí miren, ¿quién es este? ¿Quién es este carnero que tenía dos cuernos, el uno más alto que el otro? Recordemos que Persia se simboliza por un oso que cojea de un lado, ¿verdad? Que está en desequilibrio de un lado. Esto se refiere a los reinos de Media y Persia que terminaron formando el imperio persa. ¿Cómo yo puedo identificar de que realmente es eso? En el versículo 20 de Daniel 8 dice, el carnero, estamos hablando del carnero, ¿verdad? Que tiene dos cuernos. Dice el 20, dice, en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí me va identificando. Los reyes de Media y de Persia son este carnero, es decir, el imperio persa. Luego regresemos, por favor, hacia atrás en el capítulo 8 de Daniel.
En el versículo 5, después, mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quién es este macho cabrío que le hiere al carnero, que es Persia? Pues esto también en el versículo 21 de Daniel 8:21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. En otras versiones dice Javán. Y el cuerno grande que tenía entre sus cuernos es el rey primero. Porque luego se quebranta y se divide en 4 partes. Cuando murió Alejandro Magno, el primer rey, se dividió en 4 partes su imperio. Entonces aquí me está hablando el profeta Daniel en visión profética a través de estos animales, cómo iba a ser derrotado el imperio persa, que iba a ser derrotado por el imperio griego. Y continuemos. 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Daniel 8:9, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, hacia la tierra de Eretz Israel, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. A ver, ¿cómo es que este macho cabrío, que es Alejandro Magno, después se dividió un cuerno pequeño que creció, se engrandeció y se fue contra las estrellas del cielo y las derribó? Esto se refiere a Antíoco Epifanes, ¿verdad? Que tomó la parte del sur, que también le tomó la parte de Judea, de Israel, de Eres de Israel. Miren, aquí dice que este derribó estrellas. ¿Por qué? Porque es un conflicto espiritual que hizo, que se puso en oposición, porque entre estos principados también hay contiendas, hay divisiones. Entonces, de ahí aparece y vamos a ver para terminar esto. Quería leerles este texto como también un gobierno terrenal también derriba estrellas, ¿verdad? Claro, facultado por el Padre, pero no son las estrellas literales. Se refiere a entidades, autoridades espirituales. Y esto es clave para que yo entienda la dinámica del Padre, que todo se origina primero en el mundo espiritual y luego en el mundo natural, y para que nosotros también, yo sé que en este momento me están escuchando muchos que son guerreros, para que sepamos cuál es el primer nivel de conflicto espiritual que nosotros tenemos que cercar, protegernos y también tomar medidas. Porque no solamente es el conflicto acá en la tierra, hay un conflicto también en los cielos, específicamente en el segundo cielo. Toda intercesión, guerra espiritual, guerra territorial, etcétera, etcétera, también involucra esa parte. No es cuestión de ir de voluntarios y ya, porque no ha habido resultados porque no hemos sido entendidos en esto. Continuemos para que terminemos de ver lo que miró el profeta Daniel. Miren, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, el pueblo quitar el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Miren, entonces, ahí vemos, también ahí está profetizando el surgimiento del Imperio Romano. Toda una visión profética que mira el profeta Daniel, incluido esto, gobiernos y cielos, estrellas del cielo, sistemas políticos y estrellas del cielo. Ahora sí regresemos a Isaías 13 para continuar con esto. Entonces miramos, dice, las estrellas de los cielos no darán su luz, el sol y la luna se oscurecerá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba en estos imperios, en estas culturas paganas? Por ejemplo, Asiria adoraba al sol, ¿verdad? Samash. En Egipto a Amón, el dios Sol.
En Babilonia también adoraban al sol, adoraban también a Sin, la luna, es decir, eran entidades espirituales, principados, opuestos al Todopoderoso. Todos esos iban a ser avergonzados en este día que el Padre le iba a levantar un brazo ejecutor contra Babilonia. Muy bien, continuemos. En el versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. El oro de Ofir era el más fino que había en esa época. Y dice que el hombre será más valioso que eso. ¿Por qué? Por la gran cantidad de mortandad de varones que iba a haber. Iban a ser muy valorizados. Es decir, más que valor en sí del hombre era que cuando algo es valioso, cuando es escaso. Sube de valor que cuando es escaso, entonces iba a haber gran mortandad sobre los varones. 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, ya sabemos. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, ¿verdad? De que va a temblar la tierra, de que no van a dar resplandor. Esto lo dice Mateo también, ¿verdad? Mateo 24, 29. Vamos a leer más adelante ese texto y también Revelaciones. Vamos a ver eso, a qué se refiere. Luego vamos a regresar, vamos al versículo 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno irá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Miren, no iba a haber compasión, no iba a haber piedad contra Babilonia, porque ellos tampoco tuvieron piedad de los hijos de Israel. Recordemos que um, al rey Sedequías, que fue que estuvo cuando hubo la conquista, la destrucción del primer templo de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor como castigo? Porque ya se rebeló, antes era tributario y luego se rebeló. Degolló a los hijos del rey, delante del rey, degolló a todos sus hijos. Y lo hizo que mire, y luego que ejecutó eso, Nabucodonosor le arrancó los ojos al rey y fue llevado cautivo a Babilonia. Miren qué terrible la maldad. Y por esa maldad que se excedió, que se olvidó que el Padre le levantó a Babilonia, eso estudiamos los capítulos anteriores, viene este juicio terrible, que así como trató a los hijos de Israel, así también iban a ser tratados los hijos de Babilonia. Y ese es el juicio que se viene. Así como están haciendo todo este sistema de maldad para matar, para asesinar a niños, para deformarlos sexualmente, la ideología de género, esta educación ambigua, las leyes de matrimonio igualitario, movimiento LGTBI, aborto, pestes, etcétera, etcétera. Eso mismo van a recibir plagas todos aquellos que reniegan del Señor, todos aquellos que atentan contra la humanidad, todos aquellos que atentan contra nosotros, mis amados hermanos. Es terrible para que se viene contra todos los políticos corruptos. Ojalá me esté escuchando alguno, contra militares, policías corruptos, gobernadores, legisladores, pueblo del Padre, científicos, gente que tiene autoridad, políticos. Más les vale arrepentirse porque lo que se viene contra ustedes es fuerte. Todo lo que hicieron les vendrá multiplicado. Está escrito, el Padre va a actuar así. En la medida como actúen contra su pueblo, contra sus hijos, así mismo va a ser. Aquí contra Babilonia hace eso. Ya vamos a ver la profecía que hay para este tiempo. 17. He aquí que yo despierto contra ella a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con su arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Miren, a los medos, es decir, el imperio medo. Todavía no existía ni Babilonia como imperio, pero ya está profetizándose cómo iba a terminar por causa de la maldad. Aquí miren el panorama político.
a Siria le iba a conquistar Babilonia y a Babilonia le iba a conquistar los medos, los persas, del imperio persa. Entonces, miren, hay cosas muy fuertes que están a punto de desenlazarse, que pasaron y que nos sirve de ejemplo. Miren, el Padre tiene el control. ¿Por qué creen que se levantó este bicho que quien quiera que lo haya provocado? Porque el Padre dio autorización, porque hay juicio sobre la tierra, primeramente para que nosotros entendamos estas cosas y también para que siga subiendo la copa de la ira en contra de la maldad sobre la tierra, en contra de todos estos aquellos que promueven el desorden mundial. Levantó y profetizó. Miren, y esto, miren, Media Persia recién surgió como imperio en el año 539 de la era común. Y aquí está hablando eh, más o menos en el año 627 Isaías. Miren, casi 100 años de diferencia. Entonces, ahí vemos, primer punto para ir concretando, para que vayamos llevando en cuenta el hilo profético. El día del Señor, en este caso fue contra Babilonia, un castigo terrible porque ellos también actuaron mal. Levanta otro gobierno, otro principado en los cielos, pero también un principado también con influencia en la tierra. Porque todo lo que se ve aquí en la tierra es un reflejo de que algo está pasando en el mundo espiritual, está pasando en el mundo invisible. Que no veamos nosotros es otra cosa. Por eso debemos estar entendidos en los tiempos. Por eso el manto de Isaacar es necesario en nuestros tiempos para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando realmente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está aconteciendo en todo el panorama profético? Continuemos. El 18 dice ellos no se, perdón, 17, ellos no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿Qué significa eso? Cuando una ciudad, una nación, un reino se rendía, daba oro, pagaba tributo. Aquí dice que Media, que Persia, no iba a aceptar tributo, no le interesaba el oro, iban a destruir. Y esto lo mandó el Padre. Ningún gobierno se levanta porque quiere. Todo el sistema de corrupción que pasó en Ecuador, eso lo provocó el Padre. Eso lo permitió el Padre. Para ver si es que hay un remanente que clame por la justicia, que clame la misericordia, que clame por la sanidad de esta nación. No está aislado nada, ningún sistema político, ningún gobernante, nada, nada está fuera del control del abacados. Él quita y pone gobernantes y nosotros debemos entender esa dimensión del Padre. Estamos en época de elecciones, seamos sabios en la elección, no elijamos nosotros, dejemos que el Padre elija, no demos nuestro voto a nadie, porque ahorita no hay ningún candidato que merezca el voto de un creyente, de un hijo de Dios, de aquel que invoca el nombre de Abraham, Isaac y Jacob. No hay uno solo, seamos sabios. Porque a veces nosotros mismos nos ponemos el cuello, la soga al cuello. Nosotros tenemos una oportunidad histórica de rechazar, anulando nuestros votos, poniendo un X grande y no votar por ninguno de estos candidatos que solamente representan una continuación de la corrupción. Pero si nosotros avalamos con nuestro voto, el Padre, si ustedes mismos están avalando, ustedes mismos están poniéndose eso. Rechacemos porque ningún candidato tiene el aval de Dios. Ninguno, mis amados hermanos. Y yo sé por qué les digo, les puedo dar con toda la autoridad que me ha dado el Padre sobre esta nación, que no hay un solo candidato que cumpla requisitos para que sea aprobado de parte del Padre. No apoyemos nosotros. El que tiene oídos, ya sabe. Continuemos. Vamos a ver en el versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y como Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada. Después de que Darío conquistó Babilonia, nunca más volvió a ser habitada. Se convirtió en desierto, en morada de chacales.
Ahora, ¿cuál es la proyección profética hacia adelante? ¿Cuál es la proyección profética que viene para estos tiempos? Vamos al libro de Revelaciones y vamos a ver desde el versículo 6 unos pasajes similares a esto. Revelaciones 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda de sangre. En el mundo espiritual y en el mundo natural ya vemos cómo se pueden alterar los cielos, ¿verdad? Que no brillen, que se opaquen, etcétera, etcétera. Vamos en el libro de Revelaciones, capítulo 8, versículo 12 también. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Heridos del sol, la luna y las estrellas, para que mengue su luz. Lo mismo que pasó con Babilonia, que cuando mandó a Media, a los medos, para que destruyan Babilonia, para que la conquisten, para que la sojuzguen militar, política y religiosamente, el mismo panorama que se me está presentando en el libro de Revelaciones. Entonces, no es que va a caer del cielo, no es que va a ser ningún otro tipo de cosas. Es a nivel espiritual y yo tengo que entender eso. Muy bien, continuemos. Ahora sí vamos al libro de Revelaciones. En el capítulo 17, desde el versículo 1 voy a leer, luego vamos a Revelaciones 18, Revelaciones 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, las 7 copas, miren, todavía no se derramaron las copas de la ira. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las remeras y de las abominaciones de la tierra. Miren, sentencia contra Babilonia. Aquí también dice sentencia, juicio contra Babilonia. Y en el versículo 18, el capítulo 18, ahí vemos cómo habla esto. 18.1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible. Y aquí en Isaías 13, el versículo 21, dice el 20, no será habitada, no morará en ella nadie de generación en generación, no levantará tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, sus casas llenarán de hurones, ahí habrán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes o sátiros, demonios. En sus palacios aurarán llenas, chacales en sus casas de deleite, y cercano ha de estar su tiempo y sus días no se alargarán. Miren, lo mismo que está hablando el capítulo 13, versículos 21 y 22, eso mismo dice en los primeros versículos del capítulo 18 de Revelaciones. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, escuchen, pueblo mío, salí de ella para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y el Altísimo se ha acordado de sus maldades. ¿Cómo es que aquí en el libro de Isaías
se anuncia el juicio que ya vimos que se decretó el día del Señor en contra de Babilonia, ¿verdad? Que vimos en el año 539 aproximadamente. Y cómo es que en el libro de Revelaciones de los tiempos finales habla también de Babilonia, la madre de las rameras de todas las abominaciones de la tierra. Y nos dice que salgamos de ahí. Primer punto, esto se refiere a una Babilonia espiritual en la cual todos los reyes y mercaderes y habitantes de la tierra han bebido del vino de su fornicación, de la idolatría, de la falsa enseñanza, de la distorsión de la Torá, de la religiosidad, de mandamientos de Dios alterados. Es el sistema del desorden mundial que se quiere implementar. Ese es el sistema babilónico, la plataforma del anticristo, del antimashiach, contra ese sistema del mundo que actualmente está representado por los gobiernos corruptos, por militares, policías corruptos, etcétera, etcétera, que está representado por los organismos multinacionales de comercio, la Banca Mundial, el Comercio Mundial, la ONU, la OEA, la UNICEF, la UNESCO, etcétera, etcétera, todos esos organismos consagrados a Satanás, a las tinieblas. Sobre ese sistema viene el juicio. Va a haber ese nuevo sistema que en la profecía de revelación los llama Babilonia. Y va a haber el mismo castigo. Van a ser destruidos todas las generaciones de estos malvados, perversos que hoy están oprimiéndonos, que van a intentar oprimir también y que han oprimido hace tiempo. La profecía me marca el día del Señor para Babilonia, que se ejecutó de una manera terrible, pero es más terrible el día del Señor para este tiempo. Para cuando Él decida levantar a su remanente y venga juicio sobre el sistema de maldad que va a ser sojuzgado, el juicio, el día del Señor grande y terrible, ese está por verse y ese es contra Babilonia. Salgamos de todo sistema que diga que la ley ya no vale, que las escrituras no valen, que Shabbat es para locos, para fanáticos, para judaizantes. Están unas escrituras que nosotros debemos guardar en santidad, debemos apuntar, amar al Altísimo y amar a nuestro prójimo, y debemos nosotros conectarnos para no ser parte de Babilonia. Y si la profecía dice, salgan de Babilonia, pueblo mío, yo tengo dos caminos, dos acciones que tomar. Primero, determinar qué es Babilonia. Le invito a que mire nuestros estudios en la página de nuestro canal de YouTube o en las enseñanzas que damos continuamente. El mes de noviembre, el primer martes de noviembre, vamos a abrir la Escuela de Fundamentos 2 y ahí estaremos tratando acerca de Babilonia, esa plataforma, para que conozcamos cómo es eso. Y el otro, salga de Babilonia, salga de todo sistema religioso, de todo sistema político que no honran al Padre. Todos los sistemas políticos actuales son satánicos, porque son árboles del Edén que cayeron, principados espirituales que ya hemos estudiado, que ustedes ya conocen bien, por eso no repito, no menciono textos. Debemos salir. Y la invitación hoy, amada familia, es que las estrellas de los cielos se oscurecerán, porque el Padre avergonzará a todo sistema político, educativo, religioso que están distorsionando la Torah del Padre. Y solamente los entendidos brillarán como luz, como estrellas, a perpetua eternidad. Los otros, como dice Judas, como dice el libro de Pedro, esos falsos enseñadores, esos falsos sistemas, las religiones, los sistemas políticos, serán como estrellas errantes, condenadas a perpetua oscuridad. Nosotros tenemos la oportunidad, escuchemos la palabra profética. Esto es ejemplo de lo que pasó a Babilonia y va a pasar, está escrito. Así es que busquemos la santidad, no nos contaminemos, no cojamos enseñanzas, no practiquemos cosas que van en contra de la palabra. Amada familia, guardemos la santidad, porque el día del Señor está muy cerca. Muy cerca. Hay algunos que dicen que faltan unos pocos años, otros más de 200 años, pero nosotros debemos prepararnos como si hoy pues el día, si en 5 minutos seríamos juzgados por la trompeta, a ver si somos levantados o no. Debemos avanzar en santidad, crezcamos en santidad, debemos crecer en poner por obra el mandato. No se trata de conocer más, se trata de vivir más la palabra. Y si usted escuchó esta dirección, le invito a que usted averigüe, indague qué es Babilonia.
y salga de ahí. Porque si dice salga de Babilonia, es que está ahí y hemos visto que es terrible. No tenían piedad de niños, de mujeres embarazadas, nada. Mataban a los niños en sus vientres. No les interesaba negociar nada. Así el Padre va a hacer algo terrible. No de ejército humano, sino que el ejército celestial, Zacarías 14, dice que va a ser tan terrible que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, Yeshua, y todos los ejércitos que se congregaron de las diferentes naciones su carne se van a derretir, las cuencas de sus ojos se van a derretir. Santifiquémonos más, como si estos fueran los últimos días de nosotros aquí en la tierra, y salgamos de Babilonia. No nos coqueteemos con Babilonia. ¿Cómo uno cae en Babilonia? Escuchando enseñanza por aquí, enseñanza por allá, enseñanza por allá, sin discernimiento. Si usted tiene alimento puro, quédese en donde le dan alimento puro, no se contamine, porque si no, usted es parte de un sistema babilónico y usted está apoyando sistemas babilónicos. Y la instrucción es, salgan de Babilonia. Amada familia que nos escucha, salga de Babilonia, no apoye a Babilonia. Salga de todo sistema que va en contra de la palabra del Padre. Es hora de cortar ese cordón umbilical y después no diga que no se le advirtió. Shalom, los amamos, los bendecimos. Que la paz del abacado esté con nosotros, con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en este día, amada familia. Ustedes que perseveran, a todos los que están conectados, no son muchos, pero son machos. Van quedando los que deben ser el resto, pues tendrán que irse de acuerdo a los designios de nuestro abacados. Que el Padre les bendiga por permanecer, por prevalecer. Les enviamos un fuerte abrazo y que el Padre les dé sabiduría para discernir y para mantenerse y que usted no se contamine con Babilonia, porque las aguas de Babilonia contaminan y contaminan hasta el vientre, hasta las entrañas. Mañana vamos a estar estudiando el día viernes a las 4 de la tarde las aguas babilónicas que contaminan las entrañas. Shalom, un fuerte abrazo, amada familia, que el Altísimo les conceda descanso, bienestar, protección, misericordia, provisión sobre sus vidas. Que el proveedor les provea del pan material, les provea del pan espiritual, que nuestro escudo, que es nuestro amado Padre, les proteja. Porque ¿quién mejor que Él para protegernos, para proveernos, para sanarnos, para restaurarnos? Estamos en las manos de nuestro abacados. Él es nuestro protector, Él es nuestro guardián, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y Él solamente pide fidelidad. Guarde la palabra, lo que está escrito y salgamos de Babilonia, amada familia. Los amamos, los bendecimos. Un fuerte abrazo, amada familia, a todos los que están. Los amamos, los bendecimos. Qué bueno que estén ahí. Bueno que estén ahí.